Bueno, en principio agradecerles a todos los que han venido, agradecerle mucho a Roberto con el que empezamos a pensar un poco esta idea de presentar acá en Miami el libro Nisman, que ya lleva unos 4 meses aproximadamente en las librerías de Buenos Aires y que ha tenido distintas repercusiones. El caso Nisman se ha metido en la sociedad argentina de la misma manera que otros tantos temas se han metido en la sociedad argentina y ha generado una gran división. Sin mucho rigor científico, si hoy uno para a 10 argentinos por la calle, 5 van a decir que se suicidó y 5 van a decir que lo mataron. Y cada uno va a argumentar de una manera. Los que lo mataron van a decir que lo mató el kirchnerismo, los que se suicidó van a decir... Entendamos que eso es una locura. La realidad es una sola y no se pueden construir dos relatos sobre una verdad. Y un poco fue ese el desafío del libro, empezar a investigar verdaderamente qué era lo que había, cómo podía ser que un hecho puntual, concreto, que sucedió, que es lamentable, que es triste, que es violento, haya tenido o tenga actualmente inclusive dos miradas tan distintas. Entonces me empecé a preguntar si el caso Nisman no se estaba mezclando un poco en la división política, si se quiere, que había un poco en la Argentina. Y cuando terminé de responderme un poco esta pregunta, empecé a entender que ya había pasado esto en la Argentina con otras cosas. Recién Carlos mencionaba el atentado a la AMIA y Nisman era el investigador del atentado a la AMIA. Un atentado que sucedió en la Argentina en 1994, que lleva más de 20 años de impunidad, donde murieron 85 personas y sin duda se trató del atentado terrorista más brutal de la historia de nuestro país y de la historia de la región, porque no solamente afectó a la Argentina, sino que afectó a la región. Y allí también, en el atentado a la AMIA, uno bucea dentro del expediente y se encuentra con dos verdades. Para algunos pusieron un coche bomba, para otros no pusieron un coche bomba. Algunos dicen fue Irán, otros dicen hubo conexión local. Es complejo vivir en Argentina, ¿no? Porque todo el tiempo pasa esto. Y bueno, este fue un poco el desafío del libro. Yo entendí que tenía que ir a tratar de responder otras cuestiones alrededor de la historia de Nisman. O sea, hay algo que es el caso Nisman, que es el que seguramente ustedes han seguido o han recibido información. Y una cuestión muy distinta es quién era verdaderamente Nisman, cuáles eran sus alianzas, cuáles eran sus estrategias, cómo había sido la investigación del caso AMIA. Él fue, insisto, desde 1997, 3 años después del atentado, uno de los fiscales. Primero empezó en un equipo de fiscales y luego se quedó solo directamente en la causa. Obviamente la sociedad argentina se debate entre este enigma principal, primario, supremo, que es ¿se mató o lo mataron? Yo entiendo que no puede haber dos relatos sobre una misma historia, nada más poderoso y fuerte que la verdad de los acontecimientos, que la realidad. Y si bien es cierto que la Argentina en los últimos años se hizo complejo hacer periodismo, quizás porque hay algunas cuestiones un tanto confundidas, ese fue un poco el desafío del libro, reconstruir qué pasó, sobre todo en los últimos 9 días en la vida de Nisman, tratando de salir de eso que yo considero una suerte de trampa, de laberinto sin salida. Preguntarnos si fue un crimen o fue un suicidio es verdaderamente lo importante, pero a su vez también que desde el minuto cero haya una suerte de planteo binario entre si fue un crimen o si fue un suicidio, es también seguramente un diseño, un pensamiento, una idea, el proyecto de alguien de tratar de que esto nunca se sepa. Porque si efectivamente mañana sale la justicia, podríamos después discutir qué justicia, quién, la fiscal, el juez, quién, no lo sabemos, y dice lo que sucedió con Alberto Nisman fue A, hay un sector de la sociedad que va a decir no le creo. Y si dice lo que sucedió con Nisman fue B, va a haber un sector de la sociedad que va a decir no le creo. Y a mí me pareció verdaderamente un desafío y algo muy apasionante
volver sobre los puntos más concretos, la reconstrucción. Recién Roberto hablaba de una trama novelesca muy, muy triste, fue un golpe muy fuerte para la Argentina, para todos los que siempre estuvimos cerca de la causa AMIA y que investigamos y que nos acercamos al expediente. Aquella madrugada cuando nos enteramos de la muerte de Nisman, por lo menos yo pensé y volví a pensar en las víctimas de la AMIA y en que efectivamente desde el minuto cero, como había mucha política de un lado y del otro, como había mucha política dispuesta a sacar sus ventajas desde el kirchnerismo y desde la oposición, hoy gobierno, yo dije acá el desafío es tratar de meterse en el medio e investigar qué pasó, como lo hemos investigado siempre y como lo hemos hecho siempre. Y bueno, ese es el resultado un poco del libro, reconstruir los 9 días finales en la vida de Nisman. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Con quién habló? ¿Con quién se juntó? ¿Quién ya no le atendía el teléfono? ¿Quiénes sí le atendían? ¿Con quién se reunía? ¿Qué programa de televisión visitó? ¿Qué llamados recibió? ¿Recibió amenazas? ¿Recibió mails? ¿Cómo estuvo en las últimas horas? En la Argentina todavía no se sabe bien a qué hora murió. O sea, no está claro si murió el 17 o murió el 18. Y hay un montón de otras cosas que fueron sucediendo también, de construcciones que se iban haciendo en los distintos medios, los medios oficialistas y los medios opositores. Yo tengo la suerte de no estar ni de un lado ni del otro. Trabajo en forma independiente en un canal de televisión en la Argentina, al que le estoy muy agradecido, que es América Televisión, y lo hago sin necesidad de ser ni de un lado ni del otro, tratando de hacer el trabajo que siempre hicimos, que es hacer periodismo, ir en busca de la verdad, contar historias. Ese es un poco el objetivo del libro, reconstruir los últimos 9 días, pero a su vez también reconstruir el perfil judicial de Nisman. ¿Quién era verdaderamente Nisman? ¿Fue bueno su desempeño en la causa AMIA o fue malo? Su acercamiento a la inteligencia, a los espías locales, internacionales, es algo que está bien, que tiene cierta lógica por su rol funcional de fiscal, por su rol funcional de integrante del Ministerio Público, o en un momento determinado Nisman quedó atrapado jugando un juego que posiblemente le haya quedado grande y posiblemente haya sido su propia trampa mortal. Yo no estoy en condiciones esta noche de decir si fue un crimen o fue un suicidio. Se los digo antes para ahorrarles expectativas. Están a tiempo, aquellos que quieran irse. No, quédese, que sé que hay mucho más, no se vaya. Pero sí, un poco salir de ese planteo, creo que ayuda a... Un poco ese fue mi objetivo, ayuda a que el lector pueda ir reconstruyendo en el relato los últimos 9 días en la vida de Nisman y a su vez el perfil judicial de quién era Nisman, de cómo fue su llegada a la causa AMIA, de cómo fue su cercanía inicial con el kirchnerismo, después su separación del kirchnerismo. Yo sé que a veces desde afuera las cosas se ven obviamente a la distancia y hace que uno tenga la suerte de viajar por el mundo. Roberto, como es de Boca, tuvo el honor de recordar lo que pasamos hace pocos días en Japón con River. Estuvimos recorriendo distintos lugares del mundo. Hace un tiempo tuve la posibilidad de estar en Europa y es muy triste lo que a uno le preguntan afuera del país sobre nuestro país. Es muy triste estar sentado en un avión y que alguien te mencione a la Argentina como un lugar donde el narcotráfico domina o donde te matan en la calle. No, esa no es la realidad de nuestro país. Es un escenario que debe ser analizado y que en el discurso inaugural, en las sesiones parlamentarias, el presidente Macri, por suerte, hizo un comentario respecto al tema del narcotráfico. La Argentina se está a tiempo de que no llegue a tener la realidad que tiene México o que en algún momento tuvo Colombia. Hacer diagnósticos reales sobre lo que pasa en nuestro país también es el deber que tenemos desde la prensa. El libro busca eso, que el lector pueda ir reconstruyendo, y yo no creo en el periodismo de certezas. No, soy joven, tengo 36 años y no creo que nosotros seamos los que tenemos la verdad y los dueños de la verdad y les contemos a nuestras audiencias, a nuestros lectores, nuestros televidentes, nuestros
radioescuchas, nuestros seguidores en las redes sociales, la verdad como si fuese una verdad absoluta. Yo creo más en un periodismo de preguntas y la idea del libro es esa, fue reconstruir los últimos 9 días en la vida de Nisman, reconstruir un poco el perfil judicial de Nisman para que ustedes mismos puedan leerlo y sacar sus propias conclusiones. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Me quedo, voy? Vamos a hacer